Amado hermano, bendiciones. En este su programa Un Minuto Basta con el tema la conducta correcta de la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios en este reto de la evangelización. Jessica. Ponte en tu lugar, no te muevas y prepárate para lo que el Señor te va a decir a ti y a mí este día. Bendiciones, le esperamos. Amado hermano, este es su programa Un Minuto Basta. El objetivo central de este programa es proporcionarnos mutuamente herramientas bíblicas que nos permitan, en base a la palabra del Señor, poder ministrar nuestra vida personal, en lo laboral, en lo ministerial, el edificarnos en esa roca firme a fin de que encontremos soluciones acordes a nuestra vida, pero también en base a la palabra del Señor. Jessica, hoy estamos en la segunda parte del tema central, las características de la primera iglesia, pero que también debe conservar la iglesia de hoy. ¿Crees tú que está muy anticuado hablar en base al libro de Hechos capítulo 2, versículo 42, el hablar de que la iglesia hoy también requiere perseverar en la palabra de Dios, perseverar en la comunión unos con otros? ¿O crees tú que eso era para la iglesia aquella y hoy no requerimos de esta conducta? No, yo creo que esta conducta es algo que tenemos que hacer, tenían que hacer y tenemos que hacer ahorita, ¿no? Claro. Y yo creo que desgraciadamente mucha gente lo toma así, que hay cosas que no aplican y de hecho lo hay. Pero cuando se trata de la hermandad, de la unión, claro. Eso no pasa de moda. El estar bien con Jesús, el buscar siempre su presencia, el buscar siempre ser más como Jesús, Claro. jamás puede estar fuera ni de tiempo ni de moda. Al contrario, debería siempre estar de moda ser más como Jesús. Estos 5 perfiles ya tratamos 2, Jessica. La perseverar en la palabra del Señor, la perseverancia en la comunión unos con otros. Y hoy vamos a tratar la iglesia que comparte el pan, la iglesia que ora y la iglesia misionera, Jessica. La iglesia que está llamada a crecer y que evangeliza. ¿Es posible que se refiera uno al hecho de sentarse físicamente? Cuando uno dice la iglesia que comparte el pan, ¿no viene a tu mente que es estar en una mesa llena de comida y que todos hablemos de Dios comiendo? Sí, claro, y aparte que recordemos que es algo, cultural. Cultural y importante, ¿no? No comes con cualquier persona. Claro. No compartes el pan y la sal con cualquiera. Así es, y más en aquel entonces, ¿no? Hablaba de más allá. ¿Tú crees que hablaba de confianza, hablaba de intimidad, hablaba de acercamiento? No, definitivamente, y hablaba de no tener una relación casual, hablaba más de involucrarte, hablaba más de compromisos. Estás hablando que allá entonces eran que le permitías entrar a tu casa, que eran parte. Y sentarse a la mesa contigo. Sí, Jesús estuvo muchas veces en la casa de Lázaro, o sea, era realmente el abrir tu casa, las puertas de tu vida para estar cerca de estas personas. No olvidemos que todo era con la mano, se rompía el pan con la mano, se cargaba la comida, entonces era una parte de estar también transmitiendo mis sentimientos hacia ti. Y repito, es algo importante, incluso ahora yo creo que desgraciadamente esa parte de importancia a la comida, pues ya no la estamos dando. Ahorita ya tenemos comidas y compartimos claro. Comida rápida. Sí, aparte. Pasamos a la ventanilla y nomás nos sirve. Bueno, independientemente de que ese es el concepto cultural que Jessica ha descrito respecto a el compartir el pan, también el compartir, Jessica, hoy en la iglesia de este momento, en la iglesia de Cristo de este 2017 y lo que corresponde al resto de lo que pudiéramos llamar como el periodo generacional que nos tocará vivir, el compartir es el estar cerca de las necesidades del otro y el no buscarlo como una simple ayuda social, ni salir en la fotografía de que yo te estoy dando, sino también es el hecho de que habla de lo espiritual que somos cuando compartimos el pan.
Y compartir, desgraciadamente los seres humanos queremos compartir los bellos momentos, las fiestas, las graduaciones, pero yo creo que es importante compartir los malos momentos, claro, las tragedias, claro, los dolores, claro, los desafíos que tiene la vida, ¿no? Eso claro. realmente es hermandad, no nada más compartir los triunfos. Ahora, ¿sabías tú que donde hay una iglesia tiene que haber un impacto social y no que los vecinos le impacten a la iglesia y la iglesia termine actuando como los vecinos, sino debe ser al contrario? En el lugar, en el área, en la circunscripción donde hay una iglesia, tiene que haber un impacto social de la iglesia hacia afuera y no que los vecinos terminen dominando a la iglesia. Sí, que ellos se conviertan y no tú a ellos. Pues es en Mateo, amado hermano, en el capítulo 25, versículos 34 al 36, donde la palabra del Señor describe esa postura hermosa que vamos a tratar en este programa, en su segunda parte, la actitud que debe tener la iglesia primitiva y traerla a la iglesia actual hoy en día. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Así que la iglesia, Jessica, tiene que ser una iglesia de comunidad, una iglesia que impacte para poder crecer como iglesia. Si tú no sales a ayudar, si tú no sales a compartir la capacidad que tienes como hijo de Dios con los que le necesitan, estás hablando que eres una iglesia que no tiende a crecer, una iglesia que no tiene esa postura de evangelizar. Bueno, yo creo firmemente, Martín, que los eventos funcionan, los proyectos funcionan, todo eso funciona y todo eso está bien. Sí. Pero yo tengo una convicción más allá de esos momentos en los que sí permite el alcance, porque eso se trata. Es el reto que tú puedas tener personalmente para hacer algo diario. ¿Sí? Hablo desde cómo saludar a alguien, cómo regalar una sonrisa, cómo cuando estás en llegas y haces fila, no llegas porque eres fulano de tal. O sea, eso evangeliza. El que vean tu reacción en una circunstancia grave, sí, eso dice mucho. Sí, tienes razón. Es decir, que nomás apareces cuando la situación es demasiado desorbitante para lo que tú puedas o no puedas hacer. Es en Hechos capítulo 3, versículo 6, donde se nos aclara, Jessica, que no se trata de dar lo material, sino también se trata de poder acompañar. Dice Hechos capítulo 3, versículo 6, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Así que Pedro ha sido claro con este hombre: no te voy a dar dinero, no te voy a dar algo de valor, pero lo que yo tengo te lo doy. Es decir, yo, Pedro, el Hijo de Dios, el discípulo, el amado, el que ha sido lleno del Espíritu Santo, te voy a dar lo que tengo. ¿Y qué es lo que tengo? Yo tengo este Espíritu, yo tengo esta llenura del amor de Jesús y es lo que yo te voy a dar. Y por lo tanto, levántate y anda. Entonces es importante, Jessica, que dice Pedro: no tengo oro, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te lo doy. Entonces Pedro sabía lo que tenía en su corazón y es lo que tenía él para compartir. Y es fantástica esta parte donde Pedro está hablando desde el corazón. Pero lo que yo tengo te lo doy. Entonces aquí la iglesia hoy necesita tener esa seguridad de que no es ni con oro ni con plata, sino es con la llenura del Espíritu de Dios, con lo que tenemos que salir a dar, a compartir y sobre todo a evangelizar. Y te repito, diariamente, ¿no? Claro, claro. Ahora, la última postura en este programa, Jessica, es la postura de una iglesia que ora. Claro que una iglesia que ora es una iglesia, Jessica, que tiene que cuidar que la oración no sea un protocolo, es decir, no un cumplir por cumplir, no un estar poniendo palomita en la agenda de la semana porque ya estuvimos orando y aquí estamos los hermanos cantándole al Señor. Tiene que haber ese reflejo de oración en el rostro de los que estamos ahí y ante cualquier circunstancia. En tus conductas, ¿no? Debe de impactar. Yo creo que una persona que ora es una persona que... Se le nota.
se le nota de lejos, vaya, sus conductas, sus reacciones. Entonces, y hay gente que dice que ora, sin embargo no ves por ninguna parte de su oración porque está siempre molesta. Imagínate, orar es platicar con Dios. ¿Cómo vas a estar molesto cuando tú tienes un continuo platicar con Dios? Porque, con tu Creador. Así es, porque hay que entender que Él te escucha, pero también te contesta. Claro. Entonces, estás hablando que si una persona tiene mucha oración, se le nota en su rostro, se le nota en sus conductas, en sus consejos, ¿no? Tiene una persona, la palabra es clara, que ahí es donde inicia la sabiduría en el temor del Señor. Una persona que está en oración, está en continua comunicación con su Creador. ¿Y qué es lo que va a pasar? Él va a estar, esa persona va a estar llena de paz y va a emanar paz, no va a emanar problemas. Claro, es fantástico, fíjate, lo que vamos a sacar en conclusión a este mensaje en Hechos 3, versículo 6. La iglesia que ora, Jessica, es una iglesia que reconoce su dependencia de Dios. Importante. Importante. La iglesia que ora reconoce su necesidad de comunión con Dios. La iglesia que ora desarrolla adoradores. Entonces tú te quejas como pastor que no haya adoradores en tu iglesia, es porque no es una iglesia que ora. La iglesia que ora forma cristianos reverentes y apasionados que viven permanentemente en su primer amor. Entonces, amado hermano, ¿quieres vivir en el primer amor siempre? Ora. No hay otra mejor forma. Es orando, es como siempre estaré yo seguro de que estoy en el primer amor frente a Dios. Las iglesias que oran, Jessica, han entendido cuál es el arma más poderosa para atacar al enemigo. A través de la oración. Que ha dicho Jesús, estos tipos de demonios solo con oración y ayuno. Entonces, el orar también nos hace tener frente limpia para poder atacar al enemigo, que este no duerme, ¿verdad? Este vino a destruir, a robar y a matar. La iglesia de Cristo debe perseverar en la oración. ¿Quieres en verdad ser identificada como una iglesia cristiana? Debe ser una iglesia de oración. La iglesia debe promover la oración individual, la oración familiar y la oración congregacional. En vano es la oración de la iglesia si no puedes tú como pastor y como congregante llevar esta rama de bendición a tu casa a través de la oración familiar. Y obvio que una persona que ora en la iglesia y ora en la familia tiene que ser también una persona que en lo individual sea un gran adorador. Una iglesia sana, Jessica, está formada por adoradores en espíritu y verdad. Así que es tremenda la enseñanza. Parecen tan comunes las palabras de Pedro: no tengo ni plata ni oro, pero todo lo que yo tengo te lo doy. Entonces creo yo que tenemos que empezar a ser iglesias de oración, personas de oración, familias de oración, para que podamos tener esa efectividad de ser una iglesia sana de adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, la oración, Jessica, también detiene las divisiones en las iglesias. Esto yo lo he subrayado, la oración detiene la división en las iglesias. ¿Y recuerdas que tú me preguntabas, recuerdas cuál era tu pregunta en base a esto? De que decías tú, pues es que la división sí, pero en verdad si tú oras, tienes temor de Dios, vives en el primer amor y entonces no viene en tu mente dividir la iglesia. Al contrario, si eres una persona que daña, pues te retiras y de la manera correcta, ¿no? Hablando con tus pastores. Estás alineado con el Señor y teniendo varias personas aliadas con el Señor, pues todo va a estar de maravilla, ¿no? Hablando de maravilla es como, repito, cómo terminen las cosas, cómo se solucionen las cosas, cómo se vean las cosas, porque no va a haber perfección. Yo creo que la dificultad no está en que los cristianos tengamos problemas entre nosotros. El problema está, Jessica, en cómo cerramos el caso. Huimos como cualquier hijo vecino, no confrontamos de acuerdo a la palabra del Señor, no nos sentamos a hablar, nada más me voy molesto y me retiro y empiezo a hablar pestes de la congregación o del pastor, los responsabilizo a todos y aparezco misteriosamente en otra iglesia y digo, aquí sí siento a Dios, pero vuelvo a ese patrón de conducta. Entonces, la verdad, mira, si se nos permitiera boletinar, hermanos, ¿sí sabes? Digo, no es correcto y no es sano.
espero que el productor anule este comentario, pero también espero que no, porque en sí esta es la verdad, ¿no? No puedes tú levantar una mano, Jessica, de juicio si en verdad no eres una persona de oración, porque si fueras una persona de oración no buscarías la división de la iglesia. No levantarás juicio. Claro. Así de fácil. Hemos visto 4 posturas de una iglesia sana, de nacimiento primitivo, pero también necesario que hoy en día las iglesias lo practiquemos. Hablamos de perseverar en la palabra de Dios, hablamos de perseverar en la comunión unos con otros, hablamos de ser una iglesia de oración y hablamos de ser una iglesia que se reúna para compartir el pan, es decir, no solamente el pan material, sino también el pan espiritual. Y esta, Jessica, es la plataforma perfecta entonces para hablar de una iglesia misionera que busca crecer a través de la evangelización. ¿Alguna vez había venido a tu mente que si la iglesia evangeliza, crece? Es decir, la manera sana de crecer de una iglesia es evangelizar. Claro, y evangelizar con gente sana. Claro. Con gente... sí, que sea responsable adentro para que pueda ser responsable afuera. Así es, porque es triste que hay gente que llega a los pies de Jesús y a lo mejor por emoción lo hace y bueno, la primera vez de cambio, en el primer diagnóstico que te da el médico o en la primera situación, claro, pues desierta, ¿no? Entonces, claro, sí es importante tomar esto en serio porque estás hablando de que tienes que hacer un cambio de vida. Ahora, ¿lista para oír las 3 posturas cuando la iglesia ya está preparada para evangelizar? Lista. Debe ser alcanzar al no creyente, discipular al creyente y enviar al discípulo. Hermoso, hermoso. Eso es algo que deberíamos todos, hacer. Y yo creo que la última parte es la que creo yo que le cuesta más enviar a los pastores. Al discípulo. Sí, sobre todo cuando, sabemos que el ministerio pastoral es eso, es cuidar, es no dejar ir, ¿no? Porque también, te van a pedir cuentas, amado. Nos van a pedir cuentas. También sabemos que hay, que es importante discipular porque a eso venimos a hacer la gran comisión y reproducir, porque son pocos, Martín, los que realmente están activos. Y yo te repito que si fuéramos más los que hiciéramos un evangelismo diario con nuestro caminar, con nuestro actuar, con nuestra vida diaria, sería mucho más fácil poder que el mundo llegara a los pies de Jesús, porque te están viendo como embajador, que fuéramos dignos embajadores diariamente en nuestro diario vivir. Y yo te hablo desde cómo caminas, cómo manejas, pagar tus impuestos, llegar a tiempo, o sea, ser realmente un embajador. Pequeños detalles que hacen la suma real del cuerpo de Cristo. Pues es en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, donde nos dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solamente ir y hacer discípulos, no solamente ir a las naciones y bautizarlos, no. Y que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy entre vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esta gran comisión nos enseña, Jessica, que hay un verdadero proyecto de Dios, un verdadero proyecto de amor, de seguridad y de provisión, porque fíjate bien, enséñales que guarden todas las cosas que les he mandado hacer y que yo estaré con ustedes todos los días. Y ahí está la clave de discipular. Claro. Porque ahí está donde tú discipulas, y tú discipulas el carácter de Jesús, tú discipulas de la manera correcta, y cuando al pecado se le dice pecado, y cuando a la palabra se habla tal como es, ahí es donde vas a producir no nada más gente sana, gente temerosa de Dios. Imagínate, tener una iglesia hermosa, tener una gente, yo creo que si nos enfocáramos en qué pasara si Jesús viene, cuántas de nuestra iglesia se quedarían y cuántos seguirían. O sea, si nos enfocamos en... Es difícil porque tú sabes que la salvación es individual. Claro. Como pastor tú no puedes hacer nada para que alguien sea salvo. Pero a lo que yo me refiero, la práctica sana de cristiano, somos humanos, es difícil, pero no es imposible. Claro. Porque estás en Él, no estás con tus fuerzas, no estás con tu carácter, estás menguando para que sea Él el que brille en tu vida, para que sea Él el que maneje tu vida, el que camine, caminar en los pies de Jesús. Y caminar sobre, y qué mejor que ser cargado y guiado por Él. Claro. Ahora, esta gran comisión de ir y discipular y enseñar
y hacerles entender que no están solos, que Jesús estará todos los días con uno hasta el fin del mundo. Nos enseña, Jessica, que esto es reproducir de manera fructífera, lo mencionabas tú, que la iglesia está viva, una iglesia que logra hacer que esta gran comisión día a día se pueda llevar a la práctica. Habla de una iglesia viva, habla de una iglesia presente ante el necesitado, no solamente de lo material y de lo corporal, sino también frente al necesitado, de una palabra de aliento, del rostro de un verdadero Jesús, porque también hay quien va predicando cosas inexistentes aún en la Biblia. Claro. ¿De acuerdo? Y entender que evangelizar, digo, qué bonito que podamos evangelizar y que todos vayan a tu iglesia, pero yo creo que el propósito, más que llenar tu iglesia, es llenar el reino, ¿no? Sí. Y si estás haciendo campañas de evangelización, pues qué sensato sería, si estamos yendo a una colonia, es primero ir a ver quién está pastoreando esa colonia, si hay una iglesia, y decirle, ¿sabes qué, hermano? ¿En qué puedo ayudar? Porque de nada sirve que tú vayas a un lugar muy lejano de tu iglesia y que las personas solamente vayan a tener ese momento y no vayan a tener continuidad. Claro, es el peor tiempo, Jessica, de cristianos egoístas, porque siempre, ¿cómo llegamos tú y yo a los pies de Cristo? Alguien se tomó el tiempo para evangelizarte y llevarte a Él. Entonces no podemos ser egoístas, de perdido regresemos ese minuto que un día nos fue dado, ¿no? Para que nosotros pudiéramos conocerle. Pero sí sabes tú que los que estamos hoy en una iglesia cristiana, un día alguien nos llevó, entonces es importante que hagamos lo mismo. No, y se te olvida. Sí. Se te olvida, y se te olvida cómo actuabas, y se te olvida porque llega el nuevo y dice, es que no entiende. Bueno, ¿cuánto ha batallado el Señor contigo, no? Ahora fíjate, si cada cristiano se dedicara el tiempo, de perdido al año, llevar a una persona al encuentro de Jesús, ¿sí sabes lo que sería? Así es. Que tuvieras una vez en un año, dijeras, nada más con uno, me voy a dedicar a uno, a enseñarle, a llevarle, a declarar la fe, que Jesús es el centro de su vida, a discipularlo, a que se sujete en autoridad a la iglesia, a que ame y respete a mis pastores, y voy a estar cerca de él para ayudarle. ¿Sí sabes tú lo que podríamos hacer? Grandes cosas en el nombre Estás de Jesús. garantizando a una persona, a través de tu trabajo de entrega, le estás garantizando el que está en el camino a la vida eterna. Por eso te digo que es importante tener gente sana que está haciendo estos roles, porque reproduces inconscientemente, Martín, y conscientemente muchas veces, a tu personalidad, tu manera que eres. Por ejemplo, la persona nueva llega y si ve que estás diezmando, dice, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué te pregunta. Si ves que estás aplaudiendo, a ver, ¿de qué se trata? Y aplaude. Sí. Entonces, ellos van imitando lo que están viendo. Claro. Entonces, imagínate, qué importante es hacer las cosas bien. Claro, sí. Por eso es estar sano. Para Por eso hablamos al principio, el evangelizar es una reproducción. Pero entonces tienes que ubicar, es una reproducción, si la hago bien es una reproducción fructífera, y si no la hago bien, pues va a ser una reproducción mía, no de Jesús. Así es. Entonces estoy clonando personas. Oye, si apenas podemos contigo, pues no nos traigas otros que se parezcan a ti. Entonces tienes que ir buscando que sea en base a la palabra de Dios. Pero todo inició porque esa persona no se hizo nueva criatura. Claro. Porque si esa persona... La que evangeliza, el evangelizador. Porque si esa persona se hubiera hecho nueva criatura. Enseña esto al que ha traído. Así es, porque para algunos es muy difícil, Martín. Entonces, ¿qué tienes que tú? O sea, decir, ok, vamos, como dijiste tú, vamos a orar. Claro. Vamos a acercarnos al pastor, entonces... Más sujétate de perdido a la autoridad que es el pastor. Sí, o llega tiempo al culto, ¿no? Entonces sí es importante exhortar a tener ese temor de Dios para que vayamos con nuestro diario vivir a evangelizar. Pero también hay iglesias que se enfocan solo en la doctrina y han perdido la sensibilidad del necesitado de conocer a Jesús. Entonces, si es esa iglesia que habla de pura prosperidad, pues no le estás enseñando en verdad el camino a la vida eterna. Estás planteando solo una parte de lo que es la palabra de Dios. Ahora, existen congregantes, Jessica, que únicamente se han conformado en hablar un lenguaje religioso y que nadie los entiende, pero ellos con hablar de manera religiosa creen que están cumpliendo la palabra de evangelizar, el hecho de evangelizar, y no se trata de hablar de religión. Se trata de predicar a Jesús, el Hijo de Dios. Y también hay cristianos que escriben mensajes cristianos en el Face, Jessica, en las redes,
pero que no se involucran en la necesidad. Entonces, por decir hoy, buen día, les dé todos a Dios, le amo, no estás evangelizando. Y tristemente, la gran población cristiana hoy en día piensa que eso es evangelizar. Eso es dar un mensaje como lo daría cualquiera. Yo creo que si tiene un poquito de congruencia tu Face, pues a lo mejor sí puedes dar un mensaje. Sí, porque tiene que ver la foto que estás subiendo y también las imágenes sí, que estás subiendo. Yo creo que si tiene congruencia tu Face. Y luego si entramos a los amigos que tienes tú, ¿sí se entiende? Entonces hay que tener mucho cuidado. Las ventanas del enemigo, llámense como se llame, son ventanas que son para exhibirte. Y entonces debe ser una ventana para glorificar al Hijo de Dios, no para tu trato personal, ¿no? Correcto. Ahora, la iglesia de hoy debe considerar los cambios sociales, si no va a dejar de ser una iglesia relevante, Jessica. La iglesia, si no hace el trabajo correcto de la Gran Comisión, dice aquí claramente que dejaremos de ser la sal de la tierra y entonces no serviremos para nada, sino para ser hollados y pisoteados. Así que iglesias de Cristo, levantémonos en este 2017 y sigamos siendo la sal de la tierra. Jessica, ¿qué dirás a los amados hermanos para cerrar este tema de la postura correcta de la iglesia ante el siglo presente de ser evangelizadora de acuerdo a la palabra de Dios? Adelante. Pues importante que no se te olvide que tú eres un templo, que eres un templo de su Santo Espíritu. Y al ser tú ese templo tienes que actuar como que lo eres, hablar como que lo eres, no nada más afuera, no nada más como imagen, porque igual todo el mundo te ve, pero el más importante, la opinión más fuerte, más importante, que más peso debe de tener en tu vida, es lo que el Señor piensa de ti, lo que el Señor ve de ti, en los momentos ocultos, en los momentos donde nadie te ve, en tu soledad. ¿Estás tú realmente acompañado? Si hoy te sientes triste, si continuamente estás buscando algo y pareciera que nunca lo encuentras, yo te quiero decir que yo también estuve así un día, pero desde que encontré a Jesús, todo cambió. Y a lo mejor ya has escuchado esto, pero no quiero que lo escuches, quiero que lo comprendas para que pueda cambiar tu vida para siempre. Jesús es el camino, el único camino. Búscale, Él te está esperando. Así es. En estos 3 programas, hoy concluyendo el último, hemos ubicado la realidad de la iglesia contemporánea ante el verdadero trabajo de la iglesia, que es el evangelizar, el llevar la palabra de Dios al necesitado, al que no le conoce, al estar cerca de esta persona cuando tenga ese encuentro de intimidad, pero también una vez que le llevemos a la iglesia, en esta iglesia pueda estar perseverándose en la palabra, perseverándose en la comunión unos con otros, ser una iglesia de oración, una iglesia que comparta el pan, una iglesia de postura evangelizadora, es decir, de ir y decir, este es el Hijo de Dios. Le amamos, le esperamos en su programa Un Minuto Basta. Bendiciones. Que Dios esté en su corazón y en su mente. Amén.